¿Cómo están, amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Bienvenidos una semana más a este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Un saludo a todos los amigos que nos sintonizan a través de la televisión, la radio, internet, las distintas plataformas donde compartimos este programa y toda la programación. Estamos muy contentos. Este espacio se prepara desde la ciudad de Arequipa, en Perú. El equipo de NC Perú aquí en Arequipa prepara este espacio. Y hoy saludamos otra vez, le damos la bienvenida entre las múltiples ocupaciones que... Ese tendría que ser otro tema de otro día, parecido al libro de este santo de la Eucaristía, San Manuel González. Lo que puede un cura hoy, ¿qué cosa tiene un sacerdote? Saludamos al padre Pierre Martínez del Instituto del Verbo Encarnado. Padre, nuevamente bienvenido. Él es miembro de la parroquia, no es párroco propiamente, porque a algunos parece que se ha puesto la información no apropiada, pero igual ayudando en esa labor de la parroquia con los cursos de cultura católica, entre otros. Padre, bienvenido. Buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Un gusto para mí estar con ustedes. Realmente es una alegría compartir con la gente en ese... Muchísimas gracias, Padre. Además, con estos temas que hacen referencia a la doctrina, a la enseñanza propia, pura de nuestra iglesia, que tanto ayuda, ¿no? No es lo que el Padre Pierre le parezca o piense, lo que a mí me parezca o piense o tal persona, sino que la iglesia enseña que tanta falta hace hoy, ¿no? Claro. Cosas sólidas. Claro, por supuesto. O sea, creo que los sacerdotes somos principalmente gente que habla acerca de lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿cierto? De lo que Jesucristo nos ha enseñado. Nuestra vida está consagrada justamente a la enseñanza y a la administración de los sacramentos, que todas son cosas de Jesús, ¿cierto? Entonces creo que eso es lo esencial de nuestra vida, ¿no? Gracias, Padre. Y precisamente vamos a prepararnos, o este espacio también seguro se retransmitirá luego, sobre el Adviento, ¿no? Más que hacer, pues, cómo al final ojalá podamos todos los que nos vean, escuchen, tratar de vivir el Adviento, pero hay que conocerlo antes. ¿Qué es el Adviento, Padre? ¿Por dónde podríamos empezar sobre su sentido, quizá? Ya. Primero, bueno, el Adviento, el término Adviento es un término muy antiguo, ¿cierto? Es un término latino que la Iglesia lo ha ocupado para hablar de una temporada litúrgica de preparación, ¿cierto? El término propiamente viene de una frase, ¿cierto? Adventus Domini, o sea, la venida del Señor, el advenimiento del Señor. Y justamente es eso, el Adviento es un tiempo de preparación para la venida de Cristo, es un tiempo de antesala, el prefacio temporal, litúrgico que tenemos para poder arribar después a esta solemnidad tan hermosa, tan linda, como es el tiempo de la Navidad. ¿Sí? ¿Ya se viviría en los primeros tiempos del cristianismo al Adviento así o de algún modo? Porque eso cuando ya uno, parecen palabras mayores, ¿no? Advenimiento del Señor. Sí, hablar un poco de esto es hablar un poco de la historia, porque el Adviento nos prepara a nosotros a la fiesta de la Navidad. Ahora, la fiesta de la Navidad es confuso el saber cuándo se estableció. Sin embargo, hay que tener mucho en cuenta de que no fue muchos siglos después. Y hay una razón, ¿no? Hay una razón para saber de que la fecha, la datación exacta, porque hay algunos que, por ejemplo, plantean, ¿no? ¿Cómo vamos a festejar el 25 de diciembre si ese día no sabemos exactamente si nació Jesús? ¿Por qué lo festejamos el 25? De hecho, los cristianos orientales, en algunas iglesias, ¿no? de ritos orientales, católicos y ortodoxos también, celebran el 6 de enero, por ejemplo, como una datación, porque hay ciertas probabilidades de que podría ser en esa época. La Iglesia Latina, con una tradición también muy antigua, lo celebra el 25 de diciembre, pero el no tener conciencia clara de esto no se debe a que, había algo difuso en este asunto, sino que no era costumbre de los cristianos celebrar los natalicios, sino celebrar los momentos de la santidad, o sea, los momentos de la muerte, ¿ok? De Jesucristo sí se sabe exactamente, por ejemplo, la Pascua, el tiempo de su muerte y resurrección. Pero el tema de su venida en carne, es decir, de su nacimiento, no es una cosa que quede datada. Orígenes, siglo II de la era cristiana, ya nos habla acerca de esto de que los paganos celebran el natalicio, los cristianos celebramos el natalicio para la vida eterna. Entonces, por eso había como una cierta, no era del interés cristiano, digámoslo así, ese tema, pero posteriormente sí, hay dataciones, o sea, hay cosas ya de San Hilario de Poitiers que nos hablan del nacimiento de Jesús, hay ciertos elementos ya en la tradición cristiana, de que ya en el siglo III
ya se está hablando de, digamos, el nacimiento de Jesús. Y entonces aparece ya la fecha del 25 de diciembre en conexión con el solsticio, si mal no estoy, con el solsticio de invierno, que es el momento en donde aparece la luz. Y entonces justamente haciendo tomando esa fuerza, ¿cierto?, del significado temporal, ¿cierto?, de lo que significa la luz, y siendo Cristo teológicamente la luz, ¿cierto?, que ha venido a este mundo, entonces se entiende que el solsticio habla justamente del advenimiento de Cristo. Y por eso que el 25 de diciembre se empezó a festejar la Navidad, principalmente en la iglesia de rito latino. A partir de allí entonces, ya en el siglo III, principalmente en Galias, en España, en la península ibérica, se empiezan a hablar de los tiempos de preparación, y estamos hablando entonces del siglo III, siglo IV, año 200, año 300, o sea que no es digamos, muy posterior esto. Eso empieza con la misma vida de la iglesia en estas regiones, y después ya en Roma se entiende que en el siglo IV ya se habla de ese tiempo de preparación para el nacimiento de Jesús. Entonces, estamos hablando de los primeros siglos de la vida cristiana. La iglesia en su liturgia entonces empieza a tomar conciencia de esto, festeja la Navidad de Cristo. Por tanto, como les decía, no es hace mucho tiempo, o sea, no es un tiempo muy posterior, no es en el siglo XI, siglo XII, sino que es en este tiempo. Ahora, el festejar la Navidad, como nosotros la entendemos ahora, sí se lo debemos a San Francisco, en la época de San Francisco, con el tema de los pesebres y todo lo demás, pero esto de festejar a Cristo que nace ya era mucho antes, digamos, es de mucho antes, ¿cierto? Es mucho tiempo anterior. Entonces empiezan a aparecer estos tiempos en ciertos concilios, ¿cierto?, de las Galias, de España, y después, como digo, de Roma. Ya hay ciertos mandatos en donde se haga un tiempo penitencial y de preparación para poder celebrar el momento del nacimiento de Jesús. Así empieza entonces este tiempo de Adviento, tiempo tan lleno de bendiciones para nosotros, porque es un tiempo de preparación a una cosa tan linda. Creo que la fiesta de Navidad, si bien la Pascua es la fiesta del cristiano, sin embargo la Navidad es la fiesta de la ternura de Dios, ¿no? Entonces creo que es un tiempo muy bonito. Empieza así. Eso es lo que históricamente podemos decir. Qué bello, padre, y muchas gracias por tantas precisiones. Evidentemente, hablar del mismo tema de Navidad sería otro programa. Me ha hecho pensar usted en este tema también de cómo la iglesia muchas veces cristianiza, digamos, varias fiestas o costumbres, ¿no? Usted habla del sol invicto, estas costumbres romanas. Y otro tema interesante, ojalá algún momento podamos hablar, es muchas veces dicen cómo la iglesia pareciera que se inventa cosas, pero con la misma historia y la tradición podríamos explicar muchas de estas objeciones, ¿verdad, padre? Centrándonos en el Adviento, entonces, ¿por qué esta dinámica, padre? Usted me hacía pensar esta preparación, y no solo en Adviento, hablamos de Cuaresma brevemente hoy, y parece que es una dinámica que la Iglesia o el Señor, el Espíritu, suscita. ¿Qué importancia tiene esto? Esto es muy importante. Primero porque en la Iglesia podemos entender un querigma, ¿cierto? Podemos ver un querigma, que es un punto central de la doctrina cristiana, es la esencia de la vida cristiana, ¿cierto?, pero que después se explaya en muchas verdades. Perdone, si lo digo brevemente, quizá alguien no nos entiende, ¿podríamos reducir querigma como anuncio, algo? ¿Alguien Claro, que nos escucha la por palabra primera vez? querigma significa anuncio, pero ese anuncio no es solamente la cáscara, sino es el centro, ¿no? Correcto. O sea, es el anuncio del Evangelio y es el anuncio más reducido y más importante del Evangelio. O sea, el resumen, pero no solamente el resumen, sino la parte más importante del núcleo, Evangelio. lo más- Exactamente, ese lo es el más querigma, ¿no? perfecto. Ahora, pero eso se despliega después, ¿cierto? En todas las enseñanzas de Cristo, en todo lo que el Señor nos ha enseñado por medio de sus ejemplos, por sus actos, pero también por sus palabras. Bien, entonces, la liturgia, en cada tiempo litúrgico, nos va llevando a la consideración de determinadas verdades. Si bien uno puede en el año meditar, considerar, reflexionar distintas cosas del Evangelio de Jesús, sin embargo la liturgia nos lleva a determinadas precisiones y a consideraciones que nos llevan después a nosotros también a la vida cristiana, ¿cierto?, a vivir cristianamente de manera más virtuosa, más santa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tiempo de Pascua, la Cuaresma, ¿no?, es un tiempo en donde la Iglesia nos pide primero reflexionar acerca de estos 40 días de Jesús en tentaciones en el desierto,
Y después nos pide también el considerar la pasión de Jesús. El tiempo de Cuaresma es un tiempo para considerar a Cristo que camina la vida dolorosa, a Cristo que ofrece su vida por nosotros, a Cristo que muere en cruz. El tiempo de Pascua es el tiempo de la resurrección, tiempo para poder entonces reflexionar sobre la resurrección de Cristo. Bueno, ahora este tiempo, el tiempo de Adviento, es un tiempo que nos lleva a considerar tres cosas concretamente, que se pueden reducir a una sola, que está en el nombre de Adviento. O sea, tenemos que considerar la venida de Cristo, el advenimiento de Cristo. Ahora, ese advenimiento de Cristo sabemos que históricamente se ha dado. Hace más de 2000 años Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, el Adviento nos lleva a recordar a Jesús que siendo Dios, sin dejar su divinidad, pero anonadándose a sí mismo, como dice San Pablo, ha tomado carne humana, se ha hecho hombre y ha vivido entre nosotros y ha padecido entre nosotros. Entonces, primera cosa de considerar en el Adviento es esta venida de Jesús en carne, ¿cierto? Bien, pero yo estoy hablando de atrás para adelante, ¿sí? Correcto. Hay una segunda venida, porque, o sea, históricamente se dio así. Hay una segunda venida, es una venida intermedia, ¿cierto? Cuando Jesucristo, digo explícitamente con un texto bíblico de San Juan, donde Jesucristo, por ejemplo, dice que que cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios y amamos a Jesús y al Padre, entonces el Padre nos va a amar y va a venir a nosotros, Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, se entiende, y va a ser morada en nosotros. Esta es una venida intermedia. Entonces consideramos también la venida de Cristo a nuestras almas, la inhabitación trinitaria, ¿cierto? Porque es considerar el advenimiento. Cristo también viene a nuestro corazón, viene a nuestra alma, viene a llenarnos de su amor, de su caridad, y eso también es algo a considerar, porque históricamente vino, así también hoy día Cristo entró en la historia, y entró no solamente en la historia del mundo que lo partió antes de Cristo y después de Cristo, sino también entra en mi historia, en esta venida, como digo, intermedia, en este tiempo, para transformar mi vida, ¿sí? Segunda consideración del Adviento. Tercera consideración, que es muy importante y que lamentablemente hoy día se da poco énfasis a esto, es la segunda venida del Salvador. Porque Jesús también ha dicho, así como dijo, el Padre lo amará y vendremos a Él y en Él haremos morada, así también Jesucristo ha dicho que Él va a regresar, que Él vuelve, ¿no? Aquello que el ángel les dijo a los apóstoles cuando Jesucristo subió al cielo, ¿qué hacéis mirando al cielo? Ese Jesús que ha subido al cielo va a volver, va a regresar. Entonces, es la consideración de la segunda venida de Jesús. Entonces, y por eso es que es importantísimo en el Adviento recordar que estas venidas de Cristo, venida en carne, venida a nuestras almas por medio de la gracia y la inhabitación trinitaria, y la segunda venida de Jesucristo, son temas, parte de nuestra doctrina, parte de las verdades católicas que nosotros tenemos que tener presente y que no podríamos, sin el Adviento, no podríamos considerarlas tan patentemente. Usted un poquito ya va desarrollando estas tres venidas que espero, como usted me decía antes, para un poquito explicarlas, pero se va viendo como una pedagogía que la misma Iglesia, el Espíritu Santo utiliza. Claro, verdades fundamentales, profundas, importantísimas, les tiene que preceder un tiempo de reflexión. Y ya vemos que no es algo meramente, que a todos de niños se nos queda más la Navidad probablemente, ¿no? Pero considerando toda esta explicación, no es algo meramente, digamos, sentimental, que se queda solo en ternura, que la tiene nuestro Señor, es ternura, nuestro Papa Francisco lo recuerda mucho ahora también, pero vas una verdad muy profunda, ¿no? Y sobre estas tres venidas. Entonces, esta pedagogía tiene esa lógica de prepararnos adecuadamente para verdades muy profundas. Sí, exacto. Y en esto, entonces vamos a tratarlas ahora como el Adviento las trata, porque yo te dije que estoy hablando de atrás para adelante, sí, porque en realidad históricamente fue así. Primera venida de Jesús hace 2000 años. Venida intermedia de Cristo en toda la historia de la Iglesia, desde que Cristo, digamos, ha venido en carne hasta la consumación de los siglos, ¿cierto? Tercera venida o segunda venida pública de Cristo, segunda venida en gloria, que es la venida de Cristo cuando entonces Él, como dice la Sagrada Escritura, ¿cierto? Haga los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿cierto? Y llame a los suyos para ese gozo eterno, celestial, para esa nueva Jerusalén, ¿cierto? Desposada con Cristo en la eternidad. Entonces, esa es la segunda venida de Jesús. Pero el Adviento las trabaja al revés. Es decir, el Adviento tiene 4 semanas, generalmente,
en las 4 semanas se hablan de los 4 domingos de Adviento. Las semanas están marcadas por los domingos, ¿cierto? Entonces, en cada semana se trata de cosas determinadas, ¿sí? Y de estos misterios. Primer misterio, entonces, el misterio del advenimiento de Cristo. Entonces, lo que viene al final, el Adviento lo trata como al principio. Entonces, la primera semana del Adviento consideramos como este Señor va a venir en segunda vez. Nos quiere decir que, por ejemplo, las lecturas, claro, si esperamos que todos participemos en misa, las va a tratar de este modo inverso. Las primeras de, por ejemplo, el Apocalipsis. Claro, las primeras lecturas son, por ejemplo, todas los evangelios escatológicos de Jesucristo, o sea, los evangelios que nos hablan del último tiempo, del tiempo preparatorio antes de la venida de Cristo, inminente venida de Jesucristo. Entonces, considerar los signos de los tiempos. Esto es un tema realmente muy lindo, es un tema que vale la pena, ¿no? el que nosotros como católicos hoy día lo consideremos, no para, como mucha gente dice, no por el miedo, el miedito que te puede dar de que viene el Señor, se acaba el mundo, sino con la esperanza de lo que dice el Apocalipsis, Maranatá, ven Señor Jesús. De hecho, nosotros todos los días en el Padre Nuestro le rezamos al Señor, venga a nosotros tu reino. Padre, me ha hecho pensar una frase, leyendo algo antes del programa, Benedicto XVI en alguna homilía decía que una palabra que podría ayudarnos mucho en Adviento era la palabra vigilad. Vigilancia. Y claro, uniéndolo a estas venidas que usted nos está recordando y que la liturgia es así, le tengo que dejar con esta pregunta e invitarle a una pausa. ¿Le parece? Muy bien. A los amigos de NSE también les invitamos a una brevísima pausa. Nos acompaña el padre Pierre Martínez del Instituto del Verbo Encarnado, ya que nos colabora en varios espacios con estos programas que tanto nos enriquecen. Enseguida volvemos, estamos hablando acerca del Adviento. No se muevan. Continuamos en este espacio de Hacer el Encuentro con Dios. Nos acompaña el padre Pierre Martínez. Él participa, no sé si es coadjutor, ¿cómo se dice? Vicario cooperador. Vicario, perdón. Cooperador de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Arequipa. Repito, del Instituto del Verbo Encarnado. Él organiza también los cursos de cultura católica, entre un sinfín de actividades más que un sacerdote hace hoy, que muchas veces nosotros no lo tenemos en cuenta, aparte de que nos administran los sacramentos, nos dan la doctrina de la Iglesia, la doctrina de Cristo, entre otras tantas labores. Padre, nuevamente gracias, y parte también de la misión expandirlo a través de los medios de comunicación. Muchas gracias. Claro, a mí me parece que es importantísimo que donde podamos tener un foro, podamos hablar y podamos predicar el Evangelio, porque así lo mandó Jesucristo y esto es obligación para todos nosotros. Ay de nosotros si no evangelizáramos, ¿no? Es importantísimo la evangelización. Estupendo, Padre. Muchísimas gracias. Hablamos del Adviento. El Adviento, yo también me preguntaba, a veces uno se pregunta, ¿qué no se me pase un Adviento más, ¿no? Pero también es primero conocerlo. Usted nos hablaba de ese significado que podemos desprender de todo lo que es Adviento. Yo le preguntaba si la palabra vigilancia que mencionaba el Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, en algún momento mencionaba, también como que podría resumir esta actitud. Sí. Antes de hablar de la vigilancia, quiero terminar un poco el pensamiento que dije hace un rato, ¿no? Con el tema de la venida, de la segunda venida de Jesucristo y de cómo el Adviento nos enseña, ¿cierto?, a reflexionar este asunto de la segunda venida de Cristo, venida ya no humilde, en el sentido de que esa venida en pobreza, esa venida de Cristo en indigencia, en persecución, sino que ahora es venida gloriosa, como surca, dice los evangelios que hemos tenido estos días, como surca el rayo, ¿no?, de oriente a occidente, así será la venida de Jesucristo, ¿no? Entonces, esto es importante porque el cristiano, como te decía antes, tiene que estar ilusionado con la venida de Cristo, no con temor. O sea, es una mala perspectiva dentro del cristianismo pensar de que el fin de los tiempos es el llamado fin del mundo, es el llamado, ¿me entiendes?, acá se acabó todo, el cataclismo universal. No, es pensar en que la venida de Jesucristo viene a dar consuelo a los cristianos. ¿Por qué los cristianos? En esto hay muchas cosas de San Agustín, de San Jerónimo, que son fantásticas para reflexionar. El cristianismo, la Iglesia, vive en tribulación durante
el tiempo que queda de la venida de Jesucristo en primera carne, en carne, perdón, hasta la segunda venida de Jesucristo. Entonces, vivimos los cristianos entre el consuelo de Dios, que es justamente la presencia de Dios en nuestras almas, pero también la persecución del mundo, la instigación del mundo, la lucha contra los enemigos del alma, el demonio, el mundo, la carne, y esperamos, aguardamos la victoria de Jesucristo, la aparición gloriosa, dice San Pablo, de nuestro Señor y Salvador. Entonces, te aseguro que marca los tiempos, ¿no? Cuando uno empieza a leer un poco, a estudiar un poco estos evangelios apocalípticos de Cristo, cuando Jesucristo nos conmina, ¿no? ¿Cómo puede ser que ustedes que dicen que viene el viento de tal, saben que va a hacer lluvia, bochornos? ¿Me entiendes? Si ustedes pueden diferenciar las estaciones y los tiempos, ¿cómo no van a diferenciar, cómo no van a darse cuenta de los tiempos que vivimos, dice Jesucristo? Entonces, Jesucristo nos pide, nos reclama que nosotros también sepamos juzgar los signos de los tiempos. Y San Agustín dice, muy lindo cuando habla en su introducción acerca del Apocalipsis, San Agustín dice que el Apocalipsis consiste, o sea, el libro del Apocalipsis consiste en la historia de la Iglesia, la esposa de Cristo, digamos, en su cuerpo místico, que esta historia comprende desde la ascensión a los cielos hasta la segunda venida. Y esto comprende principalmente las luchas y tribulaciones, pero también los consuelos y la defensa de Dios, y por último la victoria de Cristo. ¿Okay? También se habla de los enemigos de la Iglesia, de los enemigos de Cristo, del demonio que está desatado, que quiere devorar al hombre y que persigue al Hijo del Hombre, que se ha convertido en bestia y tiene un profeta, y etcétera, etcétera, pero todo es la historia de la Iglesia hasta la segunda venida de Jesús. Usted está tocando un tema, yo me animo a decir, casi polémico hoy, o no políticamente correcto, dentro de la misma Iglesia. ¿Cuántas veces nosotros como creyentes de misa dominical o hasta diaria incluso, no nos gusta pensar en esa venida como esperanzadora, como libertadora, sino qué certero a veces los santos también, que nos dicen que estamos como sapos pegados a lo temporal? Y al usted recordarnos esta espera, esta mirada, el mismo tema Apocalipsis nos suena como algo súper trágico, y nos da miedo, ¿no? Yo te quiero desear bendición, salud, pero aquí, pero allá que espere su tiempo. Entonces, repito, en muchos púlpitos me imagino que tampoco es un tema habitual de dar. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, pareciera que hablar de Adviento nos hace bien. Y por supuesto, también lo decía el inspirador de estos medios de comunicación, el padre Rodrigo Molina, como todos sacerdotes fieles al magisterio, no arrancarle páginas al Evangelio, ¿no? O sea, predicar tal cual esté el Evangelio. Sí, yo pienso además que si es que esto no lo hacemos, a mí me viene a la memoria letras de San Agustín: somos perros mudos. Somos perros que no, o sea, somos esa función que tenemos de avisar, de hablar, claro, la estamos callando, y nosotros tenemos que saber que hay un cristianismo mundano, hay un cristianismo que está mezclado con el mundo. Vigías dormidos. Claro, y ese cristianismo mundano, claro que no quiere la segunda venida de Cristo, porque la pasa muy bien en este mundo, ¿me entiendes? O sea, no sufre persecución, no sufre crisis. No está atribulado ese cristianismo está aburguesado, digámoslo con un lenguaje moderno. Ese cristianismo o político, ese cristianismo está instalado en este mundo y no quiere dejar este mundo. Entonces no es cristianismo, es una especie de acomodación de Cristo, y no es Cristo ya esa bandera discutida, ¿no? Eso que dice Simeón, ¿cierto? La Virgen María, ¿no? Este signo de contradicción. Así es. Y Cristo sigue siendo signo de contradicción. Entonces el cristiano que sigue a Cristo se da cuenta de este mundo. Este mundo tendrá muchas cosas, muchas maravillas, pero también tiene muchas perversiones, muchas cosas difíciles. Y el cristiano, en la medida en que es cristiano, aprende a vivir pobreza, dificultad, injusticia, persecución, difamación. Y bueno, aparecen al cristiano también las palabras de Jesús: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. No acá, la vida eterna. Bienaventurados los que sufren, porque ellos van a ser consolados. Acá muchas veces no son consolados, en el cielo. Bienaventurados los perseguidos, ¿me entiendes? Por causa de la justicia, de ellos es el reino. Entonces, Cristo nos habla de ese reino que debemos de esperar. Venga a nosotros tu reino.
Bien, el tema da para mucho. Así Si es. quieres podemos charlar un poco Sí, más, sí, pero sí, sí. digamos, yo al Vamos menos Perfecto. quería cortar aquí para hablar de las otras venidas. Te aseguro que es un tema que vale la pena ir tocándolo porque es lo que nos pasa hoy. Y lo que vamos a vivir, digamos, hasta el final, sí, ¿no? te cuento algo que dice Monseñor Fulton Sheen. El venerable Monseñor. Sí, un hombre realmente muy inteligente. Dice, Sentido común. la iglesia es Cristo. O sea, por más que nosotros seamos pecadores, la iglesia es Cristo, es el Cristo en su cuerpo místico. Y así como al cuerpo de Cristo, al cuerpo físico de Cristo, el mundo lo llevó, o sea, y los enemigos de Cristo, ¿no? Lo llevaron hasta la cruz. Y cuando Cristo muere es cuando triunfa, pero en el pensamiento de ellos era un fracaso, en el pensamiento de ellos era derrotarlo, ¿cierto? Así dice, cuando la iglesia, cuerpo místico de Cristo, esté ya crucificada y vista como muerta, allí será el momento de la segunda resurrección, el momento de la segunda venida de Jesucristo. Entonces nos gustaría escuchar a nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, es así. Y por eso el mismo Cristo habla de la gran tribulación. Qué profético Fulton Sheen, realmente maravilloso. Y por eso, y eso lo dice en un libro que se llama Vida de Cristo, tal vez de los libros más de bandera de Fulton Sheen. Bueno, y te iba a decir, ¿no? Y en esta situación, entonces, el mismo Jesucristo nos ha dicho que va a haber una gran tribulación. Él ha profetizado. Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Y ha hablado de modo profético. Y en esta profecía que ha dicho, va a haber una gran tribulación. ¿Y esa gran tribulación en qué consiste? Hay un comentarista muy interesante, el padre Leonardo Castellani, jesuita, en un libro que se llama El Apocalipsis, Comentario del Apocalipsis de San Juan. Él dice, la tribulación consiste en dos cosas. Y yo voy a decir una cosa totalmente políticamente incorrecta. Por un lado, la persecución del mundo, que siempre la ha tenido la iglesia. Por otro lado, la confusión interna. Si no, no sería tribulación. Tribulación tan grande que el mismo Jesucristo dice que si no se acortara el tiempo de esta tribulación, hasta los elegidos perecerían. Bueno, entonces, ¿tenemos que considerar esto, sí o no? Es una cosa importantísima. O sea, ¿podemos estar atribulados hoy día? Sí. Hay mucha gente que vive confusión. Lo que tú me decías, púlpitos en donde no se predica la palabra de Dios. Católicos que creen que la vida cristiana consiste en una acomodación al mundo. Gente que ha interpretado mal a la iglesia y que vive interpretándola mal y que predica a una iglesia que no es la iglesia de Jesucristo. Cuando nosotros tenemos el sustento, ¿cierto?, de la tradición, del magisterio, de la doctrina católica predicada desde Jesucristo y transmitida por los apóstoles, tan explícita, tan clara y sin embargo tan confundida hoy día. Vivimos un tiempo de confusión. Católicos por el derecho de abortar. Dime si eso no es una confusión. ¿Me entiendes? O sea, católicos que creen que toda religión es santificante y que uno puede ser perfectamente budista y un buen budista y puede ser también católico. O que un budista se va a salvar con tanta fuerza, con tanta gracia, con tantos medios espirituales como un católico. Eso es confusión. Vivimos en una gran confusión, en donde el católico habla del karma. Dime si eso no es confusión. En donde el católico practica cosas que son propias de religiones orientales. En donde, digamos, se ve un pensamiento totalmente nihilista, contrario a la fe, pero los practica porque es moda, porque nadie les predica. Entonces, es un tiempo difícil. Bueno, listo, como te digo, corto aquí porque el tema da para mucho. Dijimos, esa es la primera parte, ¿no? La segunda venida, o la venida intermedia de la que estamos hablando ahora, que es la segunda parte del Adviento, ¿cierto? Nos lleva a considerar justamente ese tema. Cristo está en nosotros y Cristo nos espera en su segunda venida y debemos de pedirla. Por eso, mientras aguardamos la venida de Jesús, tenemos que tener nosotros vigilancia. Y eso es justamente lo que decías tú. Porque en el concreto, el redescubrir que Jesucristo va a volver y que, digamos, cómo va a encontrar, ¿cierto? Esa parábola que dice el administrador, ¿cómo lo va a encontrar? Pateando a los obreros, golpeando a las mujeres, o va a encontrarlo en su administración correcta. Vigilancia, ¿no? Vigilancia. Nadie sabe ni el día ni la hora. Así como el ladrón que entra en la casa y uno no se da cuenta en la noche y hace un boquete, dice Jesucristo, así también. En el día menos pensado vendrá el Hijo del Hombre. Tenemos que tener vigilancia, prepararnos, ¿no? Prepararnos. Entonces, muy importante esto para que tomemos en consideración en nuestro conocimiento acerca del Adviento, es justamente esto. Cristo ha venido a mi corazón, Cristo me espera, ¿cierto? Tengo que ansiar la segunda venida y para esto tengo que tener un corazón vigilante, un corazón que lo espere, un corazón que se convierta, Por eso es que
aparece aquí, y tal vez engancho un poco lo que quería decir después, la primera figura o protagonista del Adviento, que es Juan Bautista. Perfecto. Yo le tengo que invitar a una pausa, pero con estas figuras o protagonistas del Adviento, también quería preguntarle si esta venida intermedia, que también es riquísima, podríamos resumirla en ese llamado a la santidad que tenemos que tener y vivir todos, ¿no? Esa venida intermedia, ¿cómo se vive en mí? Pues tienes que vivir tu llamado a la santidad. Le dejo esa consulta y le invito a la última pausa. Muy bien. A los amigos de NSE, las distintas plataformas que nos siguen, también una brevísima pausa. Les recuerdo los teléfonos de NSE en Perú. En Lima el 240-0039, en Arequipa el 220504 y en Cusco el 244-288. Si desean, nos gustaría mucho sus consultas también, aunque verbalmente la han hecho muchos de ustedes, pero al correo electrónico también a continuación, nsarequipa@nsradio.com o nsarequipa@nstv.com. Enseguida continuamos con la última parte de Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Estamos con el padre Pierre Martínez del Instituto del Verbo Encarnado. Él colabora, trabaja en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, organiza los cursos de cultura católica y hoy nos viene compartiendo el tema del Adviento. Hemos más o menos también, porque esto daría para programas y programas, desmenuzado un poquito el significado de Adviento, su origen y estas tres venidas tan interesantes que la misma lectura, la liturgia, en estas semanas que le precede a Navidad, nos va preparando. Estamos hablando un poquito ya dando el paso a la segunda venida salvadora, que decíamos que muchas veces nosotros mismos, yo creo que levante la mano el que esté libre de pecado, que cuántas veces no nos gusta escuchar esas cosas incómodas, ¿no? Que poco nos descentran de nuestra, que no sé, nos acomodamos un poco y el cristianismo precisamente no es para esto, ¿no? Y usted nos recordaba esto, Padre Pierre, nuevamente bienvenido, Sí, gracias. Buenísimo. Sí, ahora, por más que son cristianos, dicen, bueno, si volverá de acá muchos siglos adelante, ¿no? Y de una manera evolutiva, ¿me entiendes? O sea, cosas que en el Evangelio no están. En el Evangelio Cristo habla de la inminente venida. Bien, pasamos al otro tema, entonces, que me parece interesante, que es justamente lo que decías tú, a consecuencia de lo que decía el Papa Benedicto XVI, de la vigilancia. El cristiano tiene que saber entonces que Jesús ha venido a su corazón y que Jesús viene, ¿cierto? Y que hay que esperarlo, y que hay que esperarlo con buenas obras, ¿cierto? Como el administrador, que no se pone a patear a los súbditos o tratar mal a las mujeres, sino también más bien a construir, ¿cierto? Una comunidad bondadosa, una comunidad caritativa al encuentro, ¿no? O el Señor que viene como ladrón, entonces uno estar preparado, ¿cierto? Al encuentro, o como las vírgenes prudentes, ¿cierto? Que están a la espera del Señor, que cuando Él regresa están con las lámparas encendidas. Bueno, todas esas son imágenes, ¿cierto? Signos de lo que tiene que ser la vida del cristiano y lo que el Adviento nos marca, ¿no? Vivir en unión con Jesucristo, vigilar nuestra vida, por eso es que el Adviento nos lleva mucho primero a la oración, a la consideración de estos temas, pero también a ponerme a mí en esa cuestión, ¿no? Bueno, Dios va a volver en su segunda venida. Cristo ha venido a mi alma para darme fortaleza y ayudarme a caminar por esta vida. Bueno, tengo que ser fiel a Dios. Tengo que, como decía San Juan Bautista, que era el protagonista de esta parte del Adviento, tengo que enderezar mis caminos. San Juan Bautista utiliza términos del Antiguo Testamento, del profeta Isaías. Allanar los caminos, dice, enderezar las sendas. Lo que está caído, levantarlo. Y lo que está levantado, a bajarlo, ¿no? O sea, ¿cómo habla esto? Todo eso es relación a virtudes, ¿no? O sea, la humildad para que uno pueda enderezar la vida, ¿cierto? La rectitud de intención de caminar hacia Cristo. Él, por ejemplo, levantar lo que está caído, es decir, todos estos pesimismos, estas negatividades que hay en nuestra vida, todos estos pecados, ¿cierto?, en donde hemos caído a consecuencia de nuestra mala vida, levantarlos en función a la esperanza de la venida de Jesucristo, ¿cierto? O sea, esperar en el Señor, saber que el Señor ha venido a visitarme ya y me ha redimido, y entonces levantar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay mal que Dios no pueda quitar. Entonces,
entrar con el corazón, digamos, dispuesto, ¿cierto?, a la esperanza, a la venida de Jesús. Y después a bajar lo que está levantado, porque muchas veces el orgullo, la soberbia, ¿no?, la terquedad, ese juicio propio contrario al amor de Jesucristo que muchas veces tenemos, están mandados a bajarlos, a aplacarlos. Entonces, por eso, allanar el camino a la venida del Señor. Se acerca el Salvador, tenemos que pensar en su segunda venida nosotros, se acerca el Salvador, preparemos el camino del Señor. Y ese preparar el camino, como te digo, es la rectitud de intención que surge a consecuencia de esa buena cuota de oración y de penitencia que debemos de hacer, porque el tiempo de Adviento es un tiempo penitencial. Por eso los signos litúrgicos del Adviento son de tanta austeridad. La casulla morada, no se ponen flores en la iglesia, en la Santa Misa no se canta el Gloria, ¿cierto? Pero estamos a la espera, ¿no? Bien, entonces aparece esa otra figura de San Juan el Evangelista, ¿no? Perdón, San Juan el Bautista, tan distinta del mundo, tan controversial para su época, que nos va gritando, la voz que grita en el desierto, ¿no? Preparad el camino del Señor. Usted lo está diciendo de un modo precioso, además muy, muy certero. Es casi como un resumen, una pregunta que tenía: ¿cómo vivir bien el Adviento? ¿No? Usted está diciendo la oración, la penitencia. Si podríamos un poquito más concretar, porque en familia, ahí con los niños, el esposo, mi esposa, en mi comunidad, ¿cómo puedo prepararme? Entonces, tengo que ser consciente de esta venida, porque curiosamente, aunque los textos sean a veces muy de vigilancia, de alerta, Dios mediante en Navidad nos encontraremos con el símbolo de un niño, de un Dios hecho niño, que nos vuelve a sorprender, ¿no?, a los adultos, a los que vamos allí. Pero ¿cómo vivir bien este Adviento prácticamente un poquito? Sí, bueno, primero cosas internas, después signos que nos ayuden a vivir también nuestra vida interna, ¿cierto? Creo que la conversión más clara que podemos hacer es con una buena y santa confesión, seguida, ¿cierto?, de algunos actos, por ejemplo, de oración comprometidos. Por eso hay una tradición que no es de acá, que no es de la iglesia que fue evangelizada por España, es más bien de una orientación más bien del norte de Europa, ¿cierto?, de la zona de Alemania o qué sé yo, en donde se suele utilizar la llamada corona de Adviento, ¿cierto?, que nos lleva a hacer actos internos, ¿cierto? Oración, ¿cierto? La vela prendida es señal de la oración del cristiano, también es señal de Cristo, que nos da su luz, que es la luz del mundo. Pero la corona de Adviento habla de ese árbol, que es el árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida, profetizado en el Génesis. Es el árbol de la vida que nunca se marchita. Justamente utilizaban los cristianos, los católicos utilizaban estos árboles que no dejan de ser verdes, los abetos, los pinos abetos, que son siempre verdes, y con eso hacían pues la construcción de esta corona, porque significaba a este Cristo que nunca muere, a este Cristo que está siempre vivo y presente, aunque los tiempos sean gélidos, sean duros y sean tiempos como de muerte, Cristo siempre vive. Y el Adviento justamente nos recuerda esto, ¿no? Que Cristo siempre está con nosotros, que Cristo y que es a este Cristo al que esperamos, ¿no? Entonces, actos internos dijimos, una buena confesión, la Eucaristía, que siempre tiene que el cristiano revisar esas cosas, la oración, pero una oración que siempre sea en relación, en meditación, ¿cierto?, a estos misterios, porque para eso nos lleva el Adviento, y evidentemente ese examen de conciencia que tenemos que tener para ver cómo estamos viviendo y vigilar nuestra vida de no caer, en pecados, en defectos, en miserias, para poder encontrarnos con Cristo. La oración en familia, que como te digo, puede tener como un signo externo, como un elemento externo, lo de la corona de Adviento, que son 4 velitas por los 4 domingos de Adviento, ¿cierto? A una la suelen poner de color rosado, porque uno de los domingos de Adviento es el domingo de Gaudete, de la alegría, entonces por eso es que de color rosado, y el sacerdote se pone una casulla media de color rosado. Entonces, bueno, eso es un poco el hacer que la liturgia se proyecte también en la vida de familia, y tal vez con cada encendida de una lucecita de cada domingo se vaya haciendo determinadas oraciones, ¿cierto?, en familia. Entonces es también el encuentro familiar, ¿cierto?, con Cristo que viene, con Cristo que está entre nosotros, pero también Cristo que viene en su segunda venida, y a Cristo que esperamos en su nacimiento, ¿sí? Eso sería, digamos, la segunda parte del Adviento, la segunda semana del Adviento, y después el Adviento tiene su tercera semana, que es como el ya culmen antes de llegar a lo que sería
la venida de Jesucristo en carne, ¿cierto? Que es el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, la última semana de Adviento, o las últimas semanas de Adviento, en donde el Adviento ya toma como protagonista a la Virgen María, que yo creo que también es una hermosísima parte del Adviento, en donde ya uno empieza a vislumbrar la ternura y ya empieza como a uno generarle la emoción y ese nudo en la garganta de saber que un Dios tan grande se ha hecho tan pequeño, sí, y que ha tomado, digamos, como servidora a una mujer tan especial, tan llena de gracia, como dice el mismo Evangelio, como es la Virgen María. Me está haciendo acordar esta fecha del 18 de diciembre. Yo al menos la conozco como Nuestra Señora de la Esperanza. Otros tienen porque son 8 días antes del parto, pero sin afán de salirme de esta ya vislumbrar la luz, pero también es la mujer apocalíptica, ¿verdad? Por supuesto. ¿No? De que nos veníamos hablando un poquito de estos signos de vigilancia, de preparación, de vivir esas venidas. Eso, padre, un poquito, porque claro, uno al decir, bueno, lo que ha dicho el padre Pierre y nos recuerda la iglesia, es verdad, pero es duro, ¿no? Claro, un poco. Claro, pero claro. Aparece la Virgen y no sé, a lo mejor en más de uno, me incluyo yo al menos, como que te hace posible el vivir ese cristianismo exigente, fuerte, pero a un modo materno, no sé cómo decirlo. Claro, es que todo el cristianismo puede presentarse, o sea, hay personas que podrán pensar que el cristianismo es medio negativo porque dice que el hombre viene a sufrir este mundo. Y hay algo de verdad en esto, pero uno se olvida, o sea, se olvida de que el sufrimiento en esta tierra es un sufrimiento redentor, cooperador de la redención de Jesucristo, y es un sufrimiento de amor. Hay una gran diferencia entre el sufrimiento de los condenados en el infierno y los sufrimientos de un cristiano. Oh, claro. El sufrimiento de un condenado es un sufrimiento sin esperanza, es un sufrimiento delirante, digámoslo así, de un alma que se encerró en sí misma y que solamente ve el sufrimiento por el sufrimiento porque no quiere a Dios. En cambio, el sufrimiento del cristiano es el sufrimiento que se une en amor, ¿cierto? O sea, te unes en amor a Cristo que te ama tanto, ¿no? Que se ha hecho tan pequeño, tan insignificante, ¿no? Pobre, en una situación tan dramática, desde su nacimiento, ¿cierto? Con una madre tan sencilla, tan humilde y tan sabia y tan buena. Es como que esa es la otra parte, ¿cómo no servir a un Dios así? ¿No? O sea, vale la pena servir a Cristo, vale la pena entonces ofrecer nuestras pequeñas dificultades, nuestros pequeños sufrimientos, cargar con fuerza y con valor, con heroísmo nuestras cruces, porque ahí está Él, ¿me entiendes? Porque Él es Él es nuestro ejemplo, son sus huellas las que seguimos, ¿no? Esa frase tan linda de San Pablo, ¿no? Cristo padeció por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas, ¿no? Entonces es eso, es seguir a un Señor. Y entonces, si hay sufrimientos, porque no somos nosotros idealistas o fantasiosos diciendo de que por el hecho de ser cristiano ya no te va a pasar nada. Jesucristo mismo lo dijo, ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz. El cristiano entonces en el Adviento también se da cuenta, bueno, nuestra vida es vigilancia, es cargar esa cruz, llevarla por amor, pero llevarla con amor. No es una cruz de maldición. La cruz de Jesucristo y la muerte de Jesucristo no es maldición, sino que es bendición. Y entonces es llevar la cruz por amor. Cuando uno entiende el sentido profundo del amor, se da cuenta de que esto no es negativo, de que los sufrimientos no son malos, sino que por el contrario son la manera como Dios también nos permite a nosotros, además de con la creación, además de con todas las cosas que nos da, ver cuánto nos ama y cuánto nosotros lo podemos amar. Obras son amores, ¿cierto? Entonces, por esa razón creo que el tiempo de Adviento nos pone también en la figura de la Virgen, porque es la que amó, pero qué difícil que fue. Porque la Virgen María, al asumir, ¿no?, el ser madre de Jesús, se pone en un gran compromiso, en una gran dificultad de ser mujer que sin estar casada ya tenía un hijo, de tener que asumir una situación en donde podrían apedrearla, donde podría sufrir la muerte, de ser señalada por una sociedad como una mujer disoluta, ¿cierto?, siendo que ella era purísima desde su concepción, de asumir un servicio a la humanidad, porque se hace la madre de Jesús, sabiendo de que ese Jesús va a ser entregado, ¿no?, va a ser ofrecido y va a ser el Dios que se da, digamos, al mundo, pero que se da por medio del sacrificio, del sufrimiento, en donde la espada, ella sabe que una espada le va a atravesar el alma, es una cosa durísima. Pero claro, ver a la Virgen María y verlo al mismo Jesús,
nos da a nosotros el sentido de esto, porque no es un dramatismo, como podemos decir, digamos, en tragedia, sino que por el contrario es la resurrección, es la vida, es la paz. En esperanza. Es el Señor, claro, es el Señor. Padre, tenemos que ir terminando. Le pediría 2 palabritas. Se me han venido ahora muchas preguntas, no nos va a dar el tiempo, porque habría que hablar también del significado de los regalos, porque en Adviento a veces se piensa más en los regalos, los mismos cantos y otros signos más que nos tendrían que ayudar a vivir bien la Navidad. Pero quizá en 2 palabritas, Padre, un mensajito a los amigos de NC para vivir bien este Adviento. Sí, yo creo que lo más importante en el Adviento, ¿cierto?, es considerar a este Dios, que lo vamos a ver en la Navidad, pero en el Adviento también nos lo muestra, este Señor de gran esplendor, de gran gloria, que va a venir como redentor, o sea, a consumar su redención. Ya nos redimió, pero a consumar su redención, es decir, a darnos a los cristianos el consuelo y entonces tener esperanza y alegría. Y tener también, entonces, en ese sentido, la mirada clara, ¿no? Las, digamos, ceñidas, ¿no? Las túnicas, dice el Evangelio, ¿cierto? Tener las sandalias puestas, ¿cierto? Darnos cuenta que en este mundo no podemos hacer tienda, no podemos hacer choza, que este mundo es sencillamente el paso necesario que Dios ha puesto en nuestras vidas para alcanzar la vida eterna y que el Adviento nos lleva justamente al encuentro con Jesús, con ese Señor que es el Rey de la Gloria, ese sol que nace de lo alto, ese sol que viene a nuestro mundo a iluminar y a ese que va a dar el consuelo, la paz y la alegría a todos los que esperan en Él. Gracias, y que viene a través de María. Por supuesto, desde ya. Le pedimos, esperándole en otra ocasión para que vuelva, le pedimos la bendición para los amigos de NC, Padre, antes de despedirnos. Muy bien. El Señor Todopoderoso descienda sobre vosotros su bendición, les conceda ánimo agradecido para que sigan sus mandamientos y su voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Pierre Martínez del Verbo Encarnado, del Instituto del Verbo Encarnado, muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, Hernán, gracias con ustedes. También a los amigos de NC, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les esperamos en otra próxima edición de Hacia el Encuentro con Dios. No se muevan de nuestra programación.